Descubierto el increíble secreto de su mamá, la empleada reveló lo sorprendente en 30 minutos. Sofía no podía dejar de temblar al mirar aquella caja polvorienta que hasta entonces había permanecido en un rincón olvidado de la sala. Su madre había guardado aquel diario con tanto mimo que parecía ocultar un tesoro. Pero, ¿qué secretos podría revelar después de su repentina muerte? La angustia se intensificaba con cada segundo que pasaba, una mezcla de tristeza y miedo a enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Tal vez su madre había sido una artista, una mujer a la que nunca llegó a conocer realmente, cuya vida había sido una serie de sacrificios. En esa búsqueda de respuestas, el tiempo se le escapaba entre los dedos, mientras luchaba por mantener su hogar y su cordura en un vecindario que parecía cada vez más hostil. Con la presión arrolladora de sentimientos encontrados, se preguntaba, ¿estaría a la altura de la historia que había dejado su madre? A Sofía le había aterrorizado el arte desde pequeña, siempre pensando que nunca podría ser digna de esos trazos que salían de las manos de su mamá. Pero ahora ese mismo arte la llamaba, la empujaba a descubrir su propio legado. Mientras limpiaba, se encontraba atrapada entre el deseo de honrar a su madre y la culpa al creer que podría ser vista únicamente como la hija de. ¿Se atrevería a asumir la herencia que tanto había anhelado, pero que también le generaba un profundo conflicto? La realidad de su vida la golpeó con fuerza. Ser madre soltera a los 30 años, con deudas y la constante preocupación de perder su hogar, hacía que el riesgo de dar un paso al frente pareciera una locura. Recordaba la mirada de compasión que algunas vecinas le ofrecían. Le recriminaban su elección de seguir un largo camino solitario. ¿Tendría lo necesario para enfrentar esos juicios? Una angustiosa presión en el pecho le recordaba que no podía caer en los mismos errores que su madre. Este diario podría ser su salvación, la clave para descifrar lo que había estado buscando toda su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras hojeaba las páginas, las emociones se desbordaban. Un torrente de recuerdos y anhelos que rasgaban sus entrañas la inundaba. Su madre, la valiente y desinteresada, había optado por un camino que le había negado la vida que debió vivir. En ese dilema, la sombra de la renuncia se hacía cada vez más presente. Sofía cerró los ojos, respirando con dificultad. La idea de darle voz a su madre, de, tal vez, seguir sus pasos, la llenaba de un terror palpable. Era un abismo de incertidumbre que la invitaba a saltar, pero el eco de sus propios miedos la mantenía atada. Una pregunta atravesaba su mente. ¿Sería capaz de romper el ciclo del silencio y el sacrificio que había marcado su linaje? La verdad era que su madre había dejado fragmentos de un pasado que podía ser su salvación, pero Sofía temía que descubrirlo solo ampliara su presión interna y sus inseguridades. La prolija caligrafía de su madre parecía burlarse de ella, advirtiéndole que cada decisión could lead her to failure. Detenerse y rendirse, o atreverse a arriesgar todo. La fecha de la exposición que planeaban organizar se acercaba a pasos agigantados, y en el fondo de su ser, Sofía sabía que pronto tendría que decidir entre dejar que el legado de su madre hablara o seguir con el silencio que podría condenarla a la misma vida que su madre había querido evitar. La angustia apretaba su pecho cada vez más, sabiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca.
El sonido del papel al pasar rompía el silencio abrumador que envolvía a Sofía. Cada página del diario la acercaba más a un legado que parecía tanto un regalo como una maldición. Había encontrado bocetos, apuntes y fragmentos de pensamientos que dibujaban la vida de su madre como una artista, pero también como una mujer atrapada en un constante tira y afloja entre sus sueños y la realidad de su vida cotidiana. Las palabras resonaban en su mente como ecos de una vida que había sido al mismo tiempo brillante y sombría. Y, mientras descubría pasiones escondidas y la lucha de su madre por crear, una chispa de fuego se encendió dentro de ella. Sofía jamás había considerado la posibilidad de que su madre hubiera soñado con algo más allá del hogar y la familia. Pero ahora, esas páginas parecían encender en ella una llama de deseo reprimido. ¿Podría ella también vivir fiel a sus aspiraciones, aunque eso significara desafiar el molde que la sociedad y su propia historia le habían impuesto? La idea le resultaba intoxicante, pero aterradora. En su búsqueda, se dio cuenta de que el miedo no podía ser una excusa para eludir su anhelo. Las inseguridades la atravesaban como flechas, y a pesar de la convicción con la que leía, el eco de sus dudas continuaba retumbando. Las palabras escritas por su madre le hablaban de amor al arte, de sacrificios y de una lucha constante por ser visible en un mundo que a menudo devoraba las ambiciones silenciadas. Sofía entendió que el verdadero desafío no solo era abrir el diario, sino aceptar que el legado de su madre necesitaba ser completado y reinterpretado. Con cada nueva entrada, su resolución se hacía más fuerte. No solo la madre que había crecido admirando a través de fotografías y relatos pasados, sino también la mujer que anhelaba ver en ella misma. Quería convertirse en la artista que su madre había sido, pero no a través de una sombra, sino como su propia luz. El dilema de entender qué significaría eso para su futuro y para su hija era abrumador. Sofía debía enfrentar su propio sentido de autovalor y evaluar si podía redefinir lo que significaba ser madre y creadora en un solo corazón. En medio de su escrutinio personal, decidió que era momento de actuar, pero esto requeriría una valentía que parecía frágil. Sofía necesitaba un plan. No podía solamente esperar que el arte llegara a ella, tendría que buscarlo. Decidió asistir a talleres de arte y conectarse con personas que compartieran su pasión. Entendía que el primer paso hacia su transformación personal sería rodearse de estímulos creativos que le ayudarían a forjar su propio camino. Pero la inseguridad la asaltaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se exhibía su obra y solo encontraba desprecio? Cada vez que el miedo intentaba paralizarla, el eco de las palabras de su madre la impulsaba a seguir adelante. La vida de su madre era una prueba viviente de que las luchas personales eran también oportunidades de crecimiento. En un momento de máxima vulnerabilidad, abrió una de las páginas más desgastadas del diario de su madre y encontró un dibujo que la sorprendió. Era un autorretrato que a través de múltiples trazos evocaba su propio rostro. El aire se le heló al darse cuenta de que su madre había hecho una proyección de quién era, y ahora ese reflejo se convirtió en su propio llamado. La fecha de la exposición se acercaba, y antes de que pudiera darse cuenta, se encontraba ante el lienzo en blanco que parecía retarla a plasmar su esencia. Era el momento de la verdad, pero los latidos de su corazón no solo eran de ansiedad, también contenían una energía nueva, una sensación de que el riesgo era necesario. A medida que comenzaba a crear, un golpe en la puerta la sacó de su trance, y al abrir, vio a su vecina, la misma mujer que había sido tan crítica con su elección de vida. «Necesitamos hablar», anunció con una expresión seria. Tal vez el eco del pasado podía traerse a la luz,
y con ello los juicios que no había querido afrontar. Sofía respiró hondo, sintiendo que cada decisión que tomaba le acercaba más a su propia autodefinición. Era el momento de enfrentar tanto el legado de su madre como las críticas de su entorno. Se preguntó si tenía lo que se necesitaba para abrir no solo su propio corazón, sino también el de los demás. La incertidumbre se convirtió de repente en un poderoso llamado a la acción. La intensidad del momento se intensificó mientras Sofía invitaba a su vecina a entrar. La expresión seria de la mujer la inquietaba, pero en un rincón de su mente, la parte más transformada de ella se sentía intrigada por lo que podía surgir de esa conversación. Había asumido que sus decisiones estaban únicamente en su interior, pero ahora se daba cuenta de que también había un mundo exterior que la observaba y juzgaba. Una vez dentro, la mujer comenzó a hablar, su voz desgastada por una mezcla de sinceridad y reproches latentes. Comenzó a recordar los días en que Sofía era solo una niña, esos momentos que revelaban una perspectiva de su madre que Sofía nunca había conocido. Entre anécdotas de viejas rivalidades y envidias, afluyeron detalles sobre cómo su madre había luchado con la percepción que los demás tenían de ella. Cada palabra era un eco de las propias batallas de Sofía, las inseguridades que había estado enfrentando mientras creaba. Sofía sintió que su corazón se abría a medida que escuchaba las revelaciones. La mujer hablaba de la mujer decidida y artística que había sido su madre, pero también mencionó cómo la presión social había moldeado sus decisiones. Nunca fue fácil para ella, confesó, pero nunca dejó de soñar, incluso cuando todos pensaban que estaba loca por querer más. La identidad de su madre se desenvolvía ante ella, y cada fragmento de la historia aportaba un nuevo nivel de comprensión. En su interior, Sofía sopesaba las comparaciones. ¿Podría ella replicar esa lucha y al mismo tiempo encontrar su propia versión del éxito y la claridad? Al mismo tiempo que escuchaba, comenzaba a definir aún más su deseo de ser artista. La necesidad de conectar lo que había aprendido de las palabras de su madre y las de su vecina la envolvía como una espiral ascendente, una parte de ella cuestionándose si podía escapar del carrusel de dudas que la había mantenido paralizada. Cuando la mujer finalmente se despidió, dejó en Sofía una inquietud vivaz. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un torrente de ideas la invadió. Se sintió como si cada trazo que planeaba hacer en el lienzo debía ser una declaración. Era el momento de poner en práctica no solo lo aprendido sobre su madre, sino también lo que había redescubierto sobre sí misma. El día siguiente comenzó con la promesa de una nueva energía. Se dedicó a esbozar en su cuaderno, capturando instantes de su vida diaria, momentos que antes le parecían triviales, pero que ahora reverberaban con potencial creativo. A cada línea que dibujaba, la presión se sentía un poco más ligera, y la confianza comenzaba a aflorar. Cometió errores en el proceso, pero se los permitió, reconociendo que cada imperfección era parte del viaje. Sin embargo, el eco de la conversación con su vecina seguía retumbando en su mente. La necesidad de romper el silencio que había construido a su alrededor la impulsaba aún más, llevando a Sofía a considerar dar un paso audaz. La idea de una exhibición se cernía como una nube electrificada en su horizonte. La exposición de su trabajo podría significar no solo una liberación personal, sino también un desafío frente a aquellas críticas que habían hecho eco en su vida. Mientras visualizaba su obra en una galería, un nuevo nervio corría por su cuerpo. Sentía que cada latido del corazón se alineaba con la emoción de exponer su historia y la de su madre en un mismo espacio. Pero la presión también la llenaba de inquietud.
La perspectiva de una posible exposición la llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Tendría el valor para mostrarse al mundo? Al final del día, tuvo la oportunidad perfecta para confrontar su miedo. Un grupo de artistas locales estaba organizando una reunión que podría convertirse en su primera oportunidad de mostrar su trabajo públicamente. Sofía miró el aviso en la comunidad, el corazón latiendo con fuerza, y sabía que este sería su momento de verdad. Pero también se preguntaba qué pasaría si se topaba con el miedo y la resistencia, no solo de su entorno, sino de sí misma. La decisión estaba a las puertas de ser tomada. La presión de ser auténtica y la necesidad de establecer su propia voz la impulsaron hacia adelante, hacia un futuro lleno de incertidumbre y potencial. Podía realmente arriesgarse a ser vista y en el proceso encontrar su camino hacia la libertad artística que tanto deseaba. Con un suspiro, Sofía se sintió más decidida y al mismo tiempo más atrapada. No había vuelta atrás. El destino la aguardaba en la esquina. Sofía despertó esa mañana sintiéndose más ligera, como si el peso de las dudas del pasado hubiera comenzado a disiparse. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo no solo mostraba su rostro, sino también la determinación que había estado construyendo. Había un brillo en sus ojos, una chispa que la impulsaba hacia adelante. Hoy era el día de la reunión, y a pesar de la incertidumbre, sentía que podía enfrentarse a su verdad. En el camino al lugar del encuentro, su mente recorría una carretera llena de preguntas y posibilidades. ¿Qué diría? ¿Cómo presentaría su arte? Su camino hasta aquí no había sido fácil. Enfrentarse a la idea de articular su visión la hacía sentir vulnerable, pero también liberada. Había abandonado la necesidad de fugirse a sus muros de seguridad, dispuesta a desafiar sus propios límites. Al llegar, el espacio era todo lo que había imaginado y más. Una pequeña galería repleta de obras de artistas locales, cada una historia, cada trazo un grito de expresión. Sofía sintió que su corazón latía al compás del arte que la rodeaba. Ya no era una mera espectadora. Era parte de algo que iba más allá de ella misma. Una comunidad de individuos que también luchaban por su espacio en el mundo. Mientras se registraba, la conversación fluía a su alrededor. Artistas hablaban de sus procesos creativos, de los fracasos que habían enfrentado y de las lecciones aprendidas. Sofía escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un ladrillo que construía su confianza. Sin embargo, en momentos de silencio, su voz interna la retaba. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si no logras conectar? Justo cuando se sintió abrumada, recordó a su madre, la mujer que había luchado por ser escuchada y que nunca se había rendido ante las críticas. Eso se convirtió en su mantra personal. Si su madre había podido resistir las tormentas de juicios, ¿por qué ella no podría encontrar su propia voz? Decidida, Sofía se sentó en un rincón tranquilizador y comenzó a esbozar ideas para su exhibición. Imaginó que no solo se presentaría su trabajo individualmente, sino que también se contaría la historia de su madre a través de sus pinturas. Cada trazo capturaría no solo su esencia artística, sino también su legado y su lucha. Al final, cuando comenzó la reunión, el pánico inicial fue reemplazado por una energía palpable. Mientras los artistas se presentaban uno por uno, Sofía sintió la adrenalina crecer. Finalmente, llegó su turno. Se levantó y se pasó una mano nerviosa por el cabello, pero con cada paso hacia adelante, la voz de su madre resonaba en su mente. Se presentó, revelando su pasión por el arte y la conexión profunda que la ataba a su madre. A medida que describía su obra, su voz se volvía más firme, cada palabra un ladrido de autenticidad. Cada mirada en la sala se transformaba en un incentivo,
una señal de que estaba en el camino correcto. Pero al mirar el público, algo la detuvo. Los rostros que la escuchaban también estaban cargados de expectativas y dudas, igual que las suyas. Se dio cuenta de que su camino a la aceptación artística era un viaje compartido. Esa comprensión la llenó de un temor renovado. ¿Podría realmente abrirse de la manera en que había imaginado? Decidida a no dejar que el miedo controlara su narrativa, Sofía planteó una pregunta que resonaría con todos en la sala. ¿Qué nos impide ser auténticos en nuestro arte? La pregunta flotó en el aire y un silencio expectante la rodeó. Sabía que cada persona allí lidiaba con sus propias inseguridades. En ese momento de vulnerabilidad, Sofía comprendió su papel en esta comunidad. No sería solo una exhibición de su arte, sino un símbolo de lucha compartida. Su viaje individual estaba entrelazado con el de otros, y quizás, solo quizás, su valentía podría inspirar a otros a enfrentarse a sus miedos también. Mientras regresaba a su asiento, la emoción la invadió. Sentía que había encendido una chispa, pero también le quedaba una gran pregunta en la mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo y exhibir su alma a través de su arte? La respuesta podría definir no solo su carrera, sino también su vida. La reunión avanzaba, pero el eco de su propia pregunta resonaba con fuerza. Sofía lo sabía. El verdadero desafío apenas comenzaba. Al final, tendría que enfrentar no solo la opinión de los demás, sino el crítico más temido de todos, ella misma. En ese momento, el destino se asomaba de nuevo, esperando a que ella diera el primer paso decisivo. Sofía se sentó en el rincón de la sala, su corazón aún latiendo con la adrenalina acumulada, pero su mente comenzó a nublarse en medio de la emoción. La pregunta que había formulado reverberaba en su interior, como un eco persistente. ¿Qué nos impide ser auténticos en nuestro arte? En esos momentos de introspección, comprendió que la respuesta era un viaje personal que debía emprender. No era solo su arte lo que debía explorar, sino también su historia, la historia de su madre. La relación con ella era un terreno fértil de emociones que había estado cultivando en silencio. ¿Hasta qué punto había dejado que sus propias inseguridades afectaran su conexión con su legado? Enfocarse en esta nueva perspectiva necesitaba un coraje que todavía no estaba segura de poseer. Decidida a no dejar que la duda modere su impulso creativo, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la mesa de la galería. La presencia de otros artistas era intimidante, pero también inspiradora. Ellos representaban diferentes facetas de la lucha, historias de superación que podrían resonar con la suya. Se preguntó si algunos de esos artistas también llevaban consigo el peso de las expectativas ajenas. Mientras se mezclaba con ellos, oyó fragmentos de conversaciones sobre proyectos, colaboraciones y sueños olvidados. Cada palabra parecía despertar algo en su interior. Comenzó a compartir su visión, no solo de su arte, sino de cómo la influencia de su madre había formado su identidad como artista. Hablar en voz alta le permitió ver su propia ansiedad desde una nueva perspectiva. Había algo curativo al compartir su historia. Poco a poco, Sofía se sumergió en una conversación sobre vulnerabilidad y autenticidad. Otros artistas la animaban. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias de lucha íntima por ser fieles a sí mismos. Se sentía más fuerte al mirar sus rostros, reflejando sus propias inseguridades, y empezó a entender que la autenticidad no era universal, sino un concepto a medida, hecho de experiencias individuales. Continuaba visualizando su exposición, no solo como un reflejo de su arte, sino como una exploración de la historia de su madre.
Cada pincelada podría convertirse en un capítulo del legado familiar, y cada pieza contaría cómo había sido una mujer frente a la adversidad. La idea la impulsaba, como un fuego que ardía dentro de ella. Cada paso que daba parecía ser un avance hacia la verdad que había estado evitando. Una verdad que, de ser revelada, podría liberarla completamente de las cadenas de la autocrítica. Mientras sus compañeros seguían compartiendo, Sofía se dio cuenta de que había encontrado un propósito mayor que simplemente compartir su trabajo artístico. Su objetivo ahora era construir un puente entre sus emociones y las de otros artistas. ¿Podría ser ella quien conectara sus historias a través de un hilo común de vulnerabilidad? Sin embargo, surgió un dilema. Convertirse en un faro de autenticidad podría llevarla a enfrentar los miedos más profundos que había guardado. La presión por ser perfecta y la necesidad de protección eran instintos que se discutían en la sala, pero su determinación crecía. Se sintió decidida, pero surgió la inquietud. ¿Cómo trasladar esa vulnerabilidad a su arte sin desmoronarse? Las emociones estaban nuevas y crudas, y en su mente se aglomeraban imágenes de las conversaciones y las reacciones que podrían surgir al exhibir su alma. El dilema se tornó más complejo mientras la idea de desnudarse artística y emocionalmente florecía en su interior. Sofía se topó con una artista que había ido más allá en esta travesía. Esta mujer había encontrado su voz a través de un cambio radical en su estilo, despojando su arte de la superficialidad que una vez había abrazado. A veces, lo que más miedo nos da es lo que verdaderamente nos libera, le susurró. Esa afirmación resonó en su ser, y una chispa de claridad se encendió en su mente. Cuando la reunión concluyó, Sofía se retiró, sintiendo que el peso de sus miedos se convertía en posibilidad. Era el momento de hacer una elección, el momento de enfrentar sus temores. Con cada paso que tomaba, sentía el pálpito de su corazón elevarse, aumentando la expectativa de lo que podría desenmascarar. En su mente, un eco persistía. Sería capaz de descubrir la verdad oculta de su madre, revelando el increíble secreto que podría cambiar no solo su perspectiva, sino su arte para siempre. La respuesta estaba cerca, pero también el momento de confrontar no solo su arte, sino lo que realmente significaba ser Sofía. Renovada por la conversación y la conexión inesperada que había formado, Sofía regresó a su estudio con una determinación palpable. Las paredes, antes opresivas y silenciosas, parecían susurrarle palabras de aliento. Sabía que había llegado a un cruce de caminos donde su identidad y su herencia se entrelazaban en un hilo delicado pero fuerte. La historia de su madre era mucho más que un simple legado. Era un refugio de emociones que necesitaba destilar en su propio arte. Se armó de valor y comenzó a revisar los objetos que había acumulado a lo largo de los años. Cartas arrugadas, fotografías en blanco y negro, y pequeños recuerdos que habían permanecido guardados en la penumbra de su vida. Cada uno de ellos era un eco de una mujer que había luchado contra corrientes incontrolables, y Sofía ansiaba darles voz. La idea de crear una serie de obras que contaran ese relato quedó grabada en su mente con unos colores vivos que palpitaban en su pecho. Con cada trazo del pincel, la vulnerabilidad que había sentido en la sala comenzó a transformarse en poder. Sabía que debía ser honesta, no solo con las historias de su madre, sino también con sus propias luchas. Y si pudiera exponer no solo la grandeza de su legado, sino también las cicatrices. El arte nunca había sido únicamente sobre belleza, también era una ventana a las heridas y a lo que se había aprendido al sanarlas. Mientras pasaba las horas en su estudio, se sintió cada vez más fascinada por la idea de reconstruir el pasado.
Las historias que había escuchado en la galería y las revelaciones personales que había experimentado en su propio viaje reclamaban atención. Eran un recordatorio de que su historia, aunque singular, no estaba sola en este universo de emociones. Frustrada de vez en cuando por la magnitud de su ambicioso proyecto, Sofía se sentó una vez más frente a su lienzo. Se retó a sí misma a dirigir un monólogo interno. ¿Qué temes? ¿El juicio o la responsabilidad de ser auténtica? Las respuestas surgieron como una tormenta, rápidas y caóticas. A veces quería abandonar todo para refugiarse en la comodidad de la mediocridad, pero esa idea también era un velo que comenzaba a desgastarse. Ya no existía un retorno atrás. Estaba decidida a materializar sus pensamientos. Así que tomó un cuaderno y comenzó a esbozar las primeras ideas de su exposición. Cada página vacía se llenaba de títulos tentativos para sus obras, frases que encapsulaban emociones y fragmentos de los relatos familiares que desbordaban su mente. Podría utilizar su arte para contar la historia de su madre y, en el proceso, redefinir la suya. Sin embargo, las dudas no tardaron en asomarse. La última conversación de la artista resonaba en su mente. Lo que más miedo nos da es lo que verdaderamente nos libera. Sofía sabía que, al cerrar de ojos, podía optar por el camino más sencillo, moldeado por la aprobación ajena y una imagen feliz. Pero, ¿a qué costo? El sonido de un pincel goteando pintura le recordó que al hacerlo, traicionaría su voz interior. Finalmente, mientras se sentaba en el suelo, rodeada de recuerdos y colores, decidió que tenía que ir más allá. Era hora de buscar el alma de su madre, y en cada encuentro, cada fragmento de historia que decidiera desenterrar, habría una elección: caminar hacia adelante, despojándose de todo lo que alguna vez creyó que era para levantarse en su propia verdad. Con un respiro profundo, Sofía decidió que no se aferraría al miedo. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Cómo reaccionaría el mundo si revelaba todo lo que había encontrado, lo que había experimentado y lo que significaba realmente su legado? Mientras contemplaba sus primeras pinceladas, un temor indescriptible la invadió. Esa tarde, con cada trazo que tomaba, el miedo se encarnaba en la paleta y llenaba el aire a su alrededor. La pregunta que envolvía su mente se hablaba en silencio. ¿Era capaz de soportar la verdad detrás del increíble secreto de su madre? En la convergencia de su arte y su historia, la siguiente pregunta surgía inevitablemente. ¿Estaría esa verdad tan oculta detrás de las sombras, que podría consumirla si decidía buscarla? Sofía despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. El fresco aire de la mañana parecía prometer nuevos comienzos. Sus pensamientos, sin embargo, eran un torbellino. En su mente, ecos de conversaciones pasadas resonaban, los murmullos de su madre, las historias llenas de matices que había descubierto. Ya no podía ignorar que esas historias estaban destinadas a ser contadas, que su arte no sería solo un refugio, sino también un testimonio. Mientras se arreglaba, no podía evitar que su mente vagara hacia esos fragmentos de la vida de su madre. La pregunta que se repetía era simple pero abrumadora. ¿Qué había ocultado realmente? Esa búsqueda de la verdad se convertía en un imperativo personal. Ella no solo quería representar a su madre, deseaba comprender a la mujer que había pasado desapercibida durante tanto tiempo en su vida. Decidida, se sentó en su estudio. Frente a ella, el lienzo en blanco parecía desafiarla, ese vasto espacio que la invitaría a hacer una declaración. Los sonidos de la ciudad se filtraban a través de la ventana y Sofía se sintió momentáneamente desorientada por la posibilidad de que sus pensamientos pudieran ser tan frágiles como esos sonidos. Con la mente en blanco,
tomó un pincel y lo sumergió en el color rojo vibrante, su elección deliberada. Era el color de la pasión, pero también del peligro. Cada trazo se convertía en una lucha, un diálogo interno que exigía respuestas. No era únicamente el legado de su madre lo que estaba en juego, se trataba de su propio lugar en la historia. Se cuestionó si sus recuerdos serían suficientes, si podía entrelazarlos con la narrativa que se estaba formando en su cabeza. Mientras avanzaba, imágenes de la vida de su madre flotaban en su mente. Su risa, su tristeza, esas escasas pero significativas miradas de comprensión que en ocasiones parecían contener océanos de experiencia. La tensión crecía cuando una llamada rompió su concentración. Era Clara, su amiga y confidente, quien había seguido su viaje artístico desde el principio. La relación intensa y a menudo sincera que compartían la animó a abrirse. Al escuchar la voz de Clara, Sofía sintió una necesidad abrumadora de compartir lo que estaba experimentando. «Clara, estoy tratando de comprender a mi madre, y cada vez que comienzo a pintar, me asalta una nueva duda. Sé que hay algo más, algo que se oculta en el fondo de esos recuerdos. ¿Qué pasaría si realmente descubro algo que me cambie a mí también?» La voz de Sofía temblaba entre la incertidumbre y la esperanza. Clara, con una calma firme, le recordó las veces que había logrado sobreponerse al miedo, que había utilizado el arte como herramienta de autodefinición. «Hazlo aunque te asuste, Sofía. Tu voz necesita ser escuchada, no solo por los demás, sino también por ti misma. La historia de tu madre puede ser el puente hacia tu propia creación. No te aferres a lo que temes encontrar». Con la mente más clara tras la conversación, Sofía colocó el pincel frente a la tela en blanco. Había una decisión que tomar. Seguir el camino fácil, donde todo quedaría en el oscuro silencio familiar, o aceptar el desafío de descubrir lo que había estado oculto. Finalmente, se sintió lista para dar el primer paso hacia la verdad. La búsqueda de descubrimientos empezó a intensificarse, y con ello, el miedo se transformó en adrenalina. Mientras colocaba el color sobre el lienzo, una idea se formó con claridad. Su arte no sería solo una reflexión de su legado, sino una reclamación del poder de su historia. A medida que su pincel danzaba, Sofía sintió que la esencia de su madre comenzaba a despertarse en su creación. Las revelaciones inesperadas de los objetos familiares le dieron sentido a los trazos y, sin darse cuenta, comenzó a dar vida a un mural de su propia identidad. La emoción fluyó de su ser mientras sus sentimientos se manifestaban en cada color. Sin embargo, mientras se sumergía cada vez más en el trabajo, las percepciones que comenzaban a emerger en su mente eran inquietantes. Entonces, sintió que una sombra acechaba detrás de cada recuerdo iluminado por su arte. Era posible que descubriera no solo la verdad de su madre, sino también aspectos de su propia vida que la llevarían hacia un precipicio. El timbre de la puerta sonó repentinamente, interrumpiendo el torrente de pensamientos. Sofía se congeló. Podría ser lo que había estado esperando, la llegada de alguien que comprendiera su viaje y pudiera ayudarla a navegar este océano de emociones. Mientras se levantaba para abrir, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que esa persona podría revelar? Sofía respiró hondo antes de abrir la puerta. Su corazón latía con fuerza, un eco de incertidumbre. Al abrir, se encontró con la figura de una mujer de aspecto familiar. Era Laura, una antigua compañera de su madre, cuyas visitas eran escasas pero impactantes. Sofía sentía que esa coincidencia no era accidental. Había ruido en la historia de su madre, y Laura podría ser la clave. La mujer sonrió con dulzura, pero Sofía pudo leer en sus ojos una mezcla de nostalgia y preocupación.
Sofía, siento que debo hablar contigo, comenzó Laura, su voz temblorosa. Hay cosas que no se han contado, cosas que tu madre jamás compartió, y que tal vez tú necesitas conocer ahora. El momento se sintió cargado de tensión. Sofía hizo un gesto para que Laura entrara, con una mezcla de curiosidad y miedo inundando su mente. Era como si la respuesta a sus preguntas más profundas estuviera al borde de ser revelada. Mientras Laura se acomodaba en el sofá, Sofía sintió la urgencia de prepararse para lo que estaba por venir. Se sentó frente a ella, deseando que el silencio no se convirtiera en una barrera. «¿Qué es lo que necesitas contarme?», preguntó, su voz firme, aunque su corazón palpitaba con desasosiego. Laura tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Tu madre fue una mujer compleja, Sofía. Siempre tenía una luz, pero también una sombra. Hay decisiones que tomó, cosas que hizo que cambiaron su vida y que te han afectado a ti sin que lo supieras». Mientras la mujer hablaba, Sofía luchaba contra la ola de emociones que la asaltaban. No podía evitar preguntarse cuánto de su historia personal se entrelazaba con la vida de su madre. Mientras Laura revelaba fragmentos de la vida de su madre, el miedo original de Sofía se transformó en una sensación intensa de urgencia. Quería absorber cada detalle, cada verdad. «Sabías que ella cuidaba secretos, ¿verdad?», Laura continuó. «Secretos sobre su pasado, sobre su infancia. Ella se sentía atrapada en su realidad, y muchos de esos sentimientos quedaron atrapados contigo». Sofía sintió que las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Cuánto dolor había cargado su madre. Cada revelación parecía romper las barreras que ella había edificado, exponiendo heridas antiguas. Mientras escuchaba, su mente comenzó a hacer conexiones entre las historias de Laura y aquellas que había visto reflejadas en su arte. La mayoría de los recuerdos que la envolvían se tornaban más claros, pero también más perturbadores. Con cada palabra de Laura, la necesidad de crear se transformaba en una necesidad de entender. Sus cuadros habían comenzado a encarnar fragmentos de su historia familiar, pero ahora se revelaban como un rompecabezas más complejo. En cada trazo había un eco de su madre que resonaba, aquella mujer fuerte pero quebrada, llena de tales contradicciones. «Hay algo que necesitas saber», continuó Laura, su mirada seria. «Tu madre se sintió en conflicto toda su vida. Por lo que sé, había un amor que dejó atrás, un rasgo que ha influido en todo lo que ha sucedido». Sofía tragó saliva, su mente zumbando con dudas. ¿Qué amor? ¿Cuál era el trasfondo que había intentado ocultar? La revelación comenzaba a descifrar elementos de su pasto que siempre habían estado oscuros. «Quiero ayudarte a navegar por esto, pero debes estar lista para enfrentar lo desconocido». A medida que Laura hablaba, cada palabra caía en un terreno fértil, creando un paisaje emocional donde lo desconocido empezaba a florecer. Sofía se dio cuenta de que no solo se trataba de entender a su madre, sino también de desentrañar temas oscuros en su propia vida. La decisión de asumir esa carga era abrumadora, pero también liberadora. Sofía sabía que estaba a punto de dar un camino que podría transformarle. Pero, ¿estaba realmente lista para destapar los secretos que habían estado ocultos tanto tiempo? La inquietud se convirtió en un fuego ardiente. Mientras la conversación se profundizaba, un ruido sutil sonó en la calle y de repente un nuevo pensamiento la golpeó. ¿Cómo podría reconciliar lo que se revelaba con su propia identidad? Laura se detuvo un momento, observando la tormenta en los ojos de Sofía. «Es un viaje difícil, pero una invitación a la verdad. ¿Estás dispuesta a seguir?» Sofía sintió el peso de su decisión inminente, mientras un nuevo miedo surgía en su interior. La puerta de su futuro se entreabría, pero detrás de ella,
lo desconocido parecía ser un camino repleto de sombras. Era posible que el viaje hacia la verdad también la llevara hacia una nueva versión de sí misma. La pregunta flotaba en el aire, desafiando su determinación y su creatividad al mismo tiempo, mientras la vida de su madre y la suya comenzaban a entrelazarse en la búsqueda de comprensión. Sofía sintió como el aire en la habitación se volvió denso a medida que la pregunta de Laura colindaba con su propia realidad. Estaba dispuesta a escuchar lo que jamás había conocido. Su mente giraba en torno a las implicaciones de esa decisión. No solo se trataba de su madre, sino de ella misma, de su identidad, de su arte. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta en su interior. «Sí, estoy lista», respondió, consciente de que lo que estaba a punto de descubrir podría reconfigurar todo lo que entendía sobre su trayectoria. Laura asintió, una mezcla de aliento y alivio atravesando su mirada. «Bien, hay algo que siempre he pensado que ella intentó protegerte. El amor que dejó atrás ha dejado huellas. No solo es parte de su historia, sino que también puede ser parte de la tuya». A medida que Laura hablaba, el cerebro de Sofía comenzó a agitarse en un frenético análisis de posibilidades. Un amor reprimido, tal vez una decisión que había moldeado su vida. ¿Cuánto de eso impactaba su propia concepción del amor y la estabilidad? «Tu madre conoció a alguien antes de tu padre», dijo Laura, su voz grave. Era un amor profundo, pero se encontró atrapada entre su deseo y lo que la sociedad esperaba de ella. Por eso se mudaron aquí, para tratar de dejarlo atrás, pero nunca realmente lo hizo. La revelación resonó en Sofía, como si cada palabra fuera un golpe en la estructura de sus creencias. Se preguntó si, en su propia vida, había estado repitiendo el mismo ciclo, aunque de manera diferente. Sus relaciones se habían visto marcadas, no por el amor que deseaba, sino por el miedo a no ser suficiente. «¿Quién era él?», preguntó, casi sin querer, buscando en la mirada de Laura una clave, un indicio que pudiera ayudarla a desentrañar este secreto. «Se llamaba Raúl», respondió Laura, la tristeza dibujándose en su rostro. «Él era un artista como tú. Tu madre solía decir que su amor por él era como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, pero temía que su amor lo convertiría en un caos. La conexión no solo la intimidad del relato, sino el reflejo de su propia vida en él, la dejaba expuesta». Sofía había sentido una inquietud en sus obras, una lucha interna entre el deseo de expresarse y las expectativas sociales que la abrazaban como una sombra. «Si ella no pudo superar ese amor, ¿cómo se espera que yo lo haga?», murmuró, más para sí misma que para Laura, como si las palabras pudieran liberarla del peso que cargaba. Pero a medida que hablaba, también se dio cuenta de que había un poder interno que comenzaba a tomar forma. La verdad podría desplazar su dolor. «Esa es la esencia de lo que quiero que entiendas», respondió Laura con firmeza. «Entender tu historia también significa entender la de ella. Liberarte de sus cadenas puede abrir nuevas puertas en tu propia vida, y así, quizás, puedas encontrar una manera de integrar su legado en tu arte». Sofía sintió una mezcla de entusiasmo y temor. El arte que había creado hasta ahora había sido un reflejo inmaduro de sus tormentas internas, pero poseer esta nueva información podría transformar su lirismo en una herramienta poderosa, un vehículo de redención y no solo de sufrimiento. Sin embargo, ¿estaba equipada para este cambio? Ponderaría la posibilidad de ser la artista que siempre había deseado, fluidamente entrelazada con su propia historia y la de su madre. Pero la carga de ese conocimiento era abrumadora. Las preguntas empezaron a formarse en su mente. ¿Contará su historia alguna vez? ¿Podría canalizar toda esa emoción en un trabajo que desafiaría la percepción de su propio ser? Mientras su mente corría en paralelo a su corazón,
que seguía latente, Laura la veía, consciente de la tormenta de pensamientos que atravesaba a Sofía. La verdad puede ser aterradora, pero también es la única manera de avanzar. ¿Te gustaría que revisáramos algunas de las cartas que ella escribió al final de su vida? Ese ofrecimiento inesperado se convirtió en un catalizador. Sofía sintió que una puerta de posibilidades se abría ante ella, pero el miedo empezó a colapsar sobre su determinación. Aceptar la invitación de Laura era dar un paso hacia lo desconocido. «Sí, quiero verlas», respondió Sofía, su voz más firme. Esta era su oportunidad de encontrar un significado en lo que había considerado caos. Pero, en su interior, una nueva pregunta surgía como un eco persistente. ¿Qué haría una vez descubriera toda la verdad? Mientras Laura se levantaba para buscar las cartas, Sofía se preparaba para desenterrar no solo los secretos de su madre, sino también los de su propio ser. Un susurro de desafío resonaba en su pecho. ¿Estaba a punto de renacer a través de la memoria de quien había sido su madre? El desasosiego de lo próximo comenzaba a sostenerla y en su corazón una chispa de esperanza revoloteaba. Tenía que aprender a transformar su dolor en arte y entre cartas y recuerdos la historia empezaba a tomar forma. Pero ¿sería capaz de lidiar con las verdades que podrían cambiarlo todo, incluso si eso significaba perder parte de sí misma en el proceso? Sofía se sentó en el sofá, nerviosa pero decidida. La presencia de Laura en su sala no solo era un eco del pasado, sino una puerta que se abría al futuro. Su mente corría mientras esperaba que Laura regresara con las cartas. La pregunta que la atormentaba seguía flotando a su alrededor. ¿Qué haría cuando se enfrentara a la verdad sobre su madre y tal vez sobre ella misma? Cuando Laura regresó, llevaba un manojo de cartas amarillentas. Su rostro estaba marcado por la seriedad que se requería para manejar la carga emocional que contenían. Sofía sintió una mezcla de expectación y temor al verlas. Con cada carta que Laura colocaba frente a ella, sentía que un peso se asentaba en su pecho, pero también una chispa de vitalidad. Laura comenzó a leer en voz alta. Cada línea revelaba la vulnerabilidad y la complejidad de la vida de su madre. Las palabras hablaban de amores pasados, de aspiraciones apagadas y de una lucha interna constante. Sofía sentía que esas letras eran pedazos perdidos de su propia historia, piezas que encajaban lentamente en su propio rompecabezas. Desde que llegamos aquí, he sentido que cada rincón está lleno de recuerdos de él, leyó Laura, su voz temblando. El arte me ha salvado, pero su ausencia ha tejido una sombra en mi vida que no puedo ignorar. Escuchar esas palabras resonó profundamente en Sofía. Antes había imaginado a su madre como una figura fuerte y decidida, pero ahora la veía como una mujer, compleja y llena de vida, que había sacrificado su pasión por el arte, quizás para buscar estabilidad. El peso de la historia comenzaba a caer sobre ella, generando una mezcla de dolor y comprensión. «¿Por qué no me lo contaste antes?», le preguntó Sofía a Laura, su voz cargada de emociones. «Temía que el dolor que llevabas fuera mayor del que tu madre nunca quiso compartir», respondió Laura con la mirada compasiva. Ella temía que hablar sobre su pasado te hiciera cargar con el peso de sus elecciones. Las cartas continuaban revelando otros aspectos ocultos. Había escritos sobre momentos de tristeza, sobre las luchas con su identidad como artista y el deseo de vivir plenamente. Sofía se dio cuenta de que su madre no solo había estado atrapada, sino que había luchado valientemente por encontrar su voz en un mundo que a menudo la silenciaba. En ese momento, una epifanía la atravesó. Si su madre había sido capaz de reconocer sus miedos y anhelos, ¿por qué Sofía no podría hacer lo mismo? Al darse cuenta de que la historia de su madre también era la suya, sintió un impulso profundo de manifestar su propia verdad a través del arte.
Decidida, le pidió a Laura que le dejara un momento. Se dirigió a su estudio, la mente zumbando, las palabras de las cartas reverberando en su interior. Cada palabra le recordaba que no podía huir de su pasado, sino abrazarlo para convertirlo en una parte esencial de su arte. Mientras se sentaba frente al lienzo, Sofía comprendió que los secretos de su madre no solo habían sido un peso, sino una llamada a la acción. Comenzaría a crear una serie de obras que contarían su historia y la de su madre. Era el momento de convertir las sombras en luz, los remordimientos en reivindicación. Así, los trazos iniciales comenzaron a formar figuras que representaban las emociones crudas. La inspiración fluía como nunca antes, cada gota de pintura era un grito de libertad, una declaración de identidad. Sofía pintó incansablemente, su corazón latiendo con fuerza. El proceso era liberador. Era como si cada pincelada rompiera las cadenas del miedo que la habían mantenido atada. Sofía estaba en el camino de transformar no solo su dolor, sino también el legado de su madre en una serie de obras que celebrarían toda la lucha y el amor que habían existido, incluso en el silencio. Poco después, mientras terminaba su última obra, Sofía sintió una profunda conexión con su madre. Comenzó a experimentar lo que significaba ser verdaderamente vista, tanto en sus propios ojos como en los de otros. Esa conexión la llenaba de una confianza palpable, una solidez profesional que nunca había experimentado antes. Al terminar, contempló el resultado final. Un mural que contaba historias, un puente entre dos generaciones, cada trazo simbolizando las luchas de su madre y sus propias conquistas. Sabía que debía compartirlo con el mundo, no solo por ella, sino también por la mujer que había sacrificado tanto y había vivido con valentía. Finalmente, Sofía decidió que era el momento de exhibir su trabajo. La exposición no solo sería un tributo a su madre, sino una celebración de su propia transformación. Fue en el acto de mostrar al mundo su voz lo que verdaderamente la liberó, tanto frente al lienzo como ante su propia historia. Cuando llegó el día de la exposición, Sofía sintió un torrente de emociones. Al observar a los asistentes que admiraban su obra, supo que había llegado a donde siempre había querido estar. La mirada del público, la validación por su arte y su historia resonaban con fuerza. El peso de su pasado ya no era un lastre, sino un cimiento sobre el cual había edificado algo nuevo y hermoso. Sofía había alcanzado no solo la resolución de su propia historia, sino que había demostrado que cada lucha es un paso hacia la libertad. Confiaba en su capacidad para enfrentar lo que vendría. Su futuro brillaba radicalmente distinto, lleno de posibilidades, como el arte que siempre había querido crear. Había logrado conquistar su voz, una vez oculta entre sombras, ahora un faro que podría iluminar no solo su vida, sino también inspirar a otras mujeres a abrazar su propio legado. Este era el momento culminante de su transformación, de ser la hija de, a convertirse en Sofía, la artista, la creadora, la mujer que se atrevió a enfrentar su verdad y la de su madre. Y con firmeza sabía que no había vuelta atrás. Su arte sería el testimonio de su viaje y el secreto de su madre, una revelación que la había empoderado. Siempre es posible transformar el dolor en fuerza creativa. No olvides, si esta historia resonó contigo, suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y unirte a esta comunidad.